Bien, muchachos, gracias. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a empezar con el tema del día de hoy para continuar avanzando con nuestros temas del curso. Y antes de iniciar, muchachos, quiero preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran comentar respecto a la clase o cualquier otra situación. Antes de empezar, muchachos, adelante, los escucho. Si alguien quiere comentar algo. No hay comentarios, muchachos, dudas, preguntas de su trabajo del laboratorio o alguna situación que no tengan clara. No, Ay, profe, sin dudas. Yo, yo profe. tengo una duda ve que nos puso un cuestionario en la práctica. ¿En qué parte de la presentación pongo el cuestionario, profe? El cuestionario va en la parte que le corresponde. Si vas siguiendo la secuencia, viene la introducción teórica, después viene el desarrollo de la práctica y después, prácticamente al final, viene el cuestionario. Solamente es antes de sus conclusiones personales. Entre el desarrollo de la práctica y las conclusiones, ahí debe estar insertado el cuestionario con sus respuestas, desde luego, ¿no? Gracias, profe. Sí, alguien más me decía, perdón. Yo. Sí. Yo, profe. El apunte del 3 de noviembre de flujo eléctrico no lo ha publicado en el Classroom, ¿verdad? No me acuerdo, igual se me pasó, pero lo publico al término de la sesión. El del 3 de Ok, noviembre. gracias. Sí, lo reviso. Gracias. ¿Algún otro, quién más estaba por ahí? Yo, tengo, bueno, más que nada solamente es como para confirmar, maestro. En la parte de las prácticas del desarrollo es como tal pasar el desarrollo e ilustrarlo con la carpeta que usted nos abrió. Así es, de eso se trata el trabajo, de relacionar lo que dice el desarrollo de la práctica con las imágenes. Con las imágenes. Así es, irlo ilustrando y Ok. ir identificando efectivamente esos experimentos. Y de la parte donde viene lo de la parte como de la introducción teórica, que son como conceptos, que de palabras como que ocupemos así durante la práctica y así, ¿solo es poner los puros conceptos o también se tienen que ilustrar? No, pues como es una presentación, de preferencia hay que ilustrarlos, ¿no? Hay que aprovechar las ventajas que nos da la tecnología de poder mostrar tanto una parte en texto como una imagen. Ok. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias. Oiga, profe, tengo una duda. Adelante, Mira, es que surge de que yo le tomé captura a mi presentación, bueno, la parte que me tocaba, sí. pero tengo duda porque yo lo recorté y nada más puse ahora sí que el cuadrito que yo hice. Tengo duda si tiene que salir toda más diapositivas, un ejemplo, ve de que salen del lado izquierdo, o sea, en pantalla completa, a eso me refiero. O está bien el que las haya recortado y pues ya puse ahí todos mis datos. No sé si me doy a entender. Sí, sí entiendo, Ángel, gracias. Es suficiente con que muestres la captura de la pantalla, que agregues tus datos, que debe ser una muestra de lo que tú hiciste. Nada más es suficiente, no necesitas tomar toda la pantalla. Está bien. Entonces, ¿quieres compartir algo? Tenemos turno, Ángel. Profe, no lo escucho. Yo tampoco. Permíteme, déjame. Bueno, te decía que es suficiente como me dices, con tu captura de la pantalla de lo que hiciste, que le agregues tus datos para identificar el número de equipo, y eso es suficiente. Ok, muchas gracias, profe. ¿Vale? Muy bien, muchachos, vamos a empezar entonces. Si alguien más tiene algo que agregar de manera posterior, bueno, me avisa, activa su audio y me dice, por favor. Vamos entonces a revisar el día de hoy el tema de potencial eléctrico y para seguir avanzando con estos temas. Voy a compartirles mi presentación. Entonces,
vamos a trabajar el día de hoy este tema que se llama potencial eléctrico. Y que está Profe, muy... una pregunta rápida. Sí, adelante. De los temas anteriores que se vieron en la clase del martes y el viernes de energía potencial eléctrica y la de flujo eléctrico, nada más se quedó en el tema de presentación, no vamos a proseguir con otro tipo de ejercicios o algo así. No, sí, voy a publicar los ejercicios, no he tenido oportunidad, pero además está relacionado lo que es potencial eléctrico con energía potencial eléctrica. Hay ejercicios que vienen combinados. Entonces, por eso espero que el día de hoy, a más tardar el día de mañana, les pueda publicar ya los ejercicios correspondientes a tanto a energía potencial eléctrica como potencial eléctrico, que van ligados. Y entonces podamos ahí practicar sobre esos dos temas. También tengo pendiente subirles todas las clases desde la semana pasada. Nada más publiqué una, me parece. Han estado muy ajustados mis tiempos, pero en este fin de semana me pongo al corriente para que tengan la disponibilidad para consultarlos de manera posterior cuando estén esos ejercicios. ¿Vale? ¿Alguna duda, decían, muchachos? ¿Algo más que quieran comentar? A los ejercicios se refiere a los que me hicimos de ejemplo, ¿verdad, profe? Para ir entendiendo el tema. Son los que hicimos de ejemplos, esos los vas a tomar como apunte, ¿no? Pero yo voy a publicar una serie de ejercicios, igual que en los temas pasados, una serie de 4 o 5 ejercicios relacionados a este tema, en este caso de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Tema de hoy. Ok, gracias. ¿Sí? Esos son los ejercicios. Bien, muchachos, entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre este tema que se llama potencial eléctrico. Ya hemos trabajado varios conceptos en relación a la electrostática. Empezamos manejando el concepto de fuerza entre cargas. Veíamos que si tenemos dos cuerpos cargados, existía un efecto que se producían entre ellos, que es un efecto de atracción, si es que eran cargas iguales, o de repulsión, perdón, al revés, de atracción si eran cargas de diferente signo, o de repulsión si eran cargas del mismo signo. Ese fue el primer efecto que revisamos en cuanto a cuerpos cargados eléctricamente o cargas eléctricas. Y después vimos que un cuerpo cargado eléctricamente, en todo su alrededor había una región del espacio en el que se manifestaba precisamente ese efecto de ese cuerpo cargado, que es lo que llamamos el campo eléctrico. Entonces, esos son los dos primeros conceptos que vimos. Revisamos apenas la semana pasada el tercer concepto, que es la energía potencial eléctrica, que esta se da nuevamente entre dos cargas. Cuando yo tengo dos cargas, pues debido a esa propiedad que tienen de estar cargadas eléctricamente, pues estas cargas tienen una cierta energía potencial implícita, ya que pues dependiendo de esa energía puede que estas se generen fuerzas, fuerzas que pueden movilizar las cargas, y entonces eso se convierte en trabajo, que es precisamente la definición de la energía. La energía es un trabajo que se puede hacer, y la energía potencial es una energía que está ahí almacenada y que se puede emplear para fines prácticos, ¿no? De manera similar a como tenemos la energía potencial gravitacional. Y entonces, el día de hoy vamos a ver este concepto de potencial eléctrico, que precisamente tiene que ver con todo lo anterior. Tiene que ver con que un cuerpo cargado pues tiene a su alrededor un campo eléctrico y tiene la posibilidad de efectuar trabajo sobre algún otro cuerpo que se coloque en su proximidad. Entonces, precisamente eso es lo que definimos como el potencial eléctrico, una posibilidad de interactuar con otro cuerpo que coloque yo en su proximidad, que también puede estar cargado eléctricamente. Entonces, ese es precisamente el tema del día de hoy, que se llama potencial eléctrico. Y vamos a revisar los conceptos de potencial eléctrico y diferencia de potencial. Lo que tengo aquí en las imágenes es la representación de esos efectos. En la parte superior derecha en un cuerpo cargado que tiene un campo eléctrico que está dentro de un ambiente, dentro de un medio que tiene una cierta permitividad, en este caso la permitividad al vacío, y desde luego eso me permite determinar un potencial que genere este cuerpo en algún punto del espacio alrededor de él. Entonces, ese potencial eléctrico que vamos a simbolizar con esta letra B,
que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, bueno, en alguna parte de su especialidad han hablado de voltajes, seguramente, y pues esto es algo equiparable a lo que es el voltaje en un circuito eléctrico. Entonces, también vamos a hablar, como la imagen de aquí abajo, del lado izquierdo, de algo que se llama la diferencia de potencial. Ahorita lo revisamos más a detalle un poco más adelante y bueno, vamos a tratar de entenderlo como lo ve la física. Voy a pasar a mi diapositiva en donde tengo mi lámina que normalmente les habría hecho llegar, pero no lo pude enviar con anticipación. Les envío esta presentación al final de la sesión para que la puedan tomar como apunte y la puedan pasar a su cuaderno. Y vamos a tratar de entender este concepto, muchachos. Este concepto de potencial eléctrico está, les decía, muy relacionado con el concepto de energía potencial eléctrica. De ahí se desprende. Entonces, este potencial eléctrico, según esta lámina, está definido como una energía potencial, es decir, como una energía potencial por unidad de carga. Si yo divido la energía potencial entre dos cuerpos cargados, entre dos cargas, entre el efecto que tiene una de ellas, entonces me va a quedar solamente el efecto de una de las cargas, la que genera precisamente un campo eléctrico y genera ahora un potencial eléctrico a su alrededor. Entonces, este potencial eléctrico está definido de esa manera, como la energía potencial entre la unidad de carga. Y eso me dice que tengo esta expresión, el potencial eléctrico es la energía potencial dividido entre la carga. Las unidades que me da esta relación, si recordamos, la energía potencial la medíamos en joules y la carga desde luego en coulombs. Entonces, las unidades que resultan de esto, dividir joules por coulomb, eso se llama volt y es una unidad que ustedes ya conocen y han manejado en alguna de sus materias de la especialidad. Si no mal me acuerdo, ustedes son de telecomunicaciones, han visto alguna situación de electrotecnia, entonces saben a qué me refiero cuando hablo de volts, ¿no? Confírmenme o díganme si es que estoy mintiendo. Muchachos. Sí, profe. Si han hablado de ¿Qué es eso, profe? lo han utilizado en sus materias, bien. Entonces esta es la visión de la física en cuanto a los cuerpos cargados de esa unidad física que se llama volts, voltaje, en este caso potencial eléctrico. Y bueno, ¿qué me dice esto, muchachos? Voy a dejar por el momento la lámina y voy a mi esquema que tengo del lado derecho, este dibujo, en donde tengo una carga eléctrica positiva que voy a simbolizar. Voy a ver si ¿qué será bueno? A ver si con este azul, esta carga, voy a ponerle que esta es una carga Q. Y esta carga genera desde luego una serie de líneas de fuerza a su alrededor que constituyen su campo eléctrico. Y si yo pudiera medir el efecto o determinar el efecto de esta carga a una cierta distancia, por ejemplo aquí, en este punto que estoy remarcando, yo podría determinar aquí una cantidad que se llama el potencial eléctrico en este punto, generado por esta carga. Es decir, si yo relaciono la intensidad o la magnitud de esta carga eléctrica con la distancia que la separa de un cierto punto en el espacio, yo puedo determinar una cantidad física que se llama el potencial eléctrico. Y esa cantidad física de potencial eléctrico, como decíamos, es el resultado de dividir la energía potencial que se presentaría si yo colocara ahí una carga eléctrica adicional entre precisamente ese valor de la carga. Es decir, si recuerdan, la energía potencial yo la puedo determinar desde luego multiplicando la constante del medio, que si es aire o vacío en este caso corresponde a la constante K, multiplicada por la intensidad de las cargas o la magnitud de las cargas, voy a llamarle Q a la
carga que tengo ahí presente en el centro, y Q a la otra carga que pudiera colocar en ese punto del espacio, dividida entre la distancia. Si recuerdan, esta es la expresión con que yo calculaba la energía potencial eléctrica entre dos cargas, una carga Q representada con esta Q minúscula y una otra carga Q representada para esta Q mayúscula. Y entonces, si yo saco la relación de esta energía potencial entre la magnitud de alguna de esas cargas, en este caso la carga que estoy colocando adicionalmente, entonces cuando yo hago esta operación voy a ver que el efecto de esta segunda carga se puede despreciar, o bueno, más que despreciar, se reduce a la unidad, y entonces yo puedo determinar el potencial eléctrico debido a una carga simplemente multiplicando la constante del medio en que se encuentra esa carga por la magnitud de esa carga, el tamaño de esa carga eléctrica, dividido entre la distancia que separa a esa carga de el punto donde estoy tratando de evaluar y de encontrar el valor de este campo eléctrico. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar para poder definir, calcular este valor de esta cantidad física que se llama potencial eléctrico. Entonces, aquí tengo entre esta carga y entre este punto en el espacio, tengo una distancia que voy a llamar R, y entonces puedo calcular el potencial eléctrico en este punto, de esta manera a través de esta expresión. Pero igual, si yo quisiera calcular este mismo potencial, si lo pudiera medir o lo calculara siempre a una misma distancia, veo que a cualquier punto que equidiste, que esté a la misma distancia de esta carga, voy a encontrar exactamente un mismo potencial eléctrico. Entonces, y si yo trazara todos esos puntos en donde yo mido o determino este potencial eléctrico, voy a ver que forman una circunferencia, en este caso una circunferencia que rodea a esta carga, y entonces lo que se va a formar es este espectro que está marcado con esta línea punteada, y a eso le vamos a llamar una línea equipotencial, porque es una línea que se forma a la misma distancia de la carga Q, y que si yo calculo o pudiera medir ese potencial eléctrico en cada punto de esa línea, veré que en todos los puntos este potencial es igual. Por eso esta línea se llama una línea equipotencial. Perdón por la lentitud al escribir, pero cuesta trabajo escribir con el ratón y tener la oportunidad de comprobarlo. Línea equipotencial. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Retroaliméntenme, coméntenme. ¿Nada? ¿Vamos bien? Vale, gracias. Entonces, como esto lo dibujé en un plano, dibujé mi carga en un plano y dibujé todos los puntos que equidistan de esa carga, y entonces lo que se formó es una circunferencia alrededor de esta carga, y lo que tengo es una línea equipotencial. Pero en la realidad, las cargas no están en una superficie plana, están en el espacio, y entonces las líneas de campo no solamente salen en dirección perpendicular a o sobre este plano, sino que salen en todas direcciones, salen en todas direcciones del espacio, de tal manera que si yo trazara todos los puntos alrededor de esta carga, lo que formaría sería una esfera, suponiendo que es una carga puntual, que considero que es una carga que está contenida en una pequeña esfera. Entonces todos los puntos alrededor que tengan la misma distancia va a formar una superficie esférica, que es esta superficie que tengo representada en la parte superior. Como es una superficie que yo determino de manera arbitraria y además de manera imaginaria, porque no existe como tal, entonces esta superficie, en todos los puntos de esta superficie voy a tener también el mismo potencial, porque todos equidistan la misma distancia R de esta carga. Entonces lo que tengo aquí representado en esta esfera es algo que yo denomino una superficie equipotencial. La voy a abreviar porque ni me cabe y además me cuesta trabajo escribirlo.
pero trato de identificar esta superficie, de denominarla de una superficie equipotencial, porque sé que como todos los puntos distan la misma cantidad R de esta carga, pues todos los puntos sobre esta esfera tienen el mismo potencial eléctrico. Por esa razón, entonces vamos a ver que ya definí una línea equipotencial, una superficie equipotencial, y esta otra que tengo marcada más externa punteada, pues sería una segunda línea equipotencial, porque todos los puntos de esta circunferencia pues también distan la misma, o sea, están a la misma distancia de esta carga, y entonces en todos los puntos de esta circunferencia voy a tener el mismo potencial eléctrico. Entonces ahí, muchachos, lo que me resta es definir o determinar cuánto vale ese potencial eléctrico en cada uno de esos puntos. Para eso pues necesito desde luego darle valores a estas dos cosas. Por principio voy a decir que esta carga que está colocada en el centro de esta imagen sea una carga voy a ponerlo por aquí para que no nos quede claro. Esta carga que está ahí en el centro de la imagen será una carga, por ejemplo, de 5 nanocoulombs. Y entonces me interesa determinar a una cierta distancia R, que en este caso voy a decir que esta distancia R va a ser de 5 centímetros también, para hacerla fácil. Y entonces sé que esto, en lo que está, el medio en el que está contenida esta carga es aéreo vacío, y entonces aquí aplica que este medio tiene una permitividad absoluta que corresponde a la del aire o el vacío. Y son los datos que necesito para determinar cuánto vale el campo eléctrico que genera esta carga a un punto que está a 5 centímetros de distancia en el espacio dentro del aire o el vacío. Entonces ya tengo aquí de este lado mi expresión para determinar precisamente esa cantidad física que se llama potencial eléctrico. Y si yo sustituyo los datos, voy a ver que el potencial eléctrico en ese punto colocado a 5 centímetros de la carga lo puedo determinar si multiplico mi constante K, porque es lo que corresponde a un medio que tiene la permitividad del aire vacío, por la magnitud de mi carga que coloco en ese medio, por la distancia, pero dividido entre la distancia que separa a la carga del punto donde quiero evaluar o encontrar el valor del campo eléctrico. Simplemente sustituyo mis datos, si no mal me acuerdo, la constante K vale 9 por 10 a la 9. ¿Qué unidades, muchachos? Recuérdenme. Las unidades de la constante K. Newtons sobre Coulomb, cuadrado. ¿no? Newtons, ajá, no. Newtons, ¿qué más? Newtons metro. Newtons metro cuadrado. Entre Coulomb cuadrado. Coulomb cuadrado. Muy bien, gracias. Ese es completo, gracias. Entonces, ese es mi constante K. Todo eso es mi constante K. Mi carga, que en este caso dije que era de 5 nanocoulombs, voy a poner aquí su valor, que son 5. ¿5 por qué, muchachos? Son 5 nanocoulombs. Sería 5 por 10 a la menos 9. Muy bien, gracias. 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Que es la carga que coloqué en ese punto. Y la distancia, que es de 5 centímetros. 5 por 10 al cuadrado. 5 por 10, ¿qué? ¿Otra vez? La debo de expresar en metros, aquí está en centímetros, como la expresión. Sería 5 por 10 a la menos 2, profe. Ok, gracias. 5 por 10 a la menos 2 metros. 5 por 10 a la menos 2 metros. Gracias. Y entonces, de esta manera veo que, bueno, este 10 a la menos 9 se me va a reducir con este 10 a la 9. Entonces, como resultado me va a dar 9 por 5, me va a dar 45. ¿Qué unidades? Voy a ver que estos coulombs que tengo aquí se van a reducir con este cuadrado, que estos metros que tengo acá se van a reducir con este cuadrado, y entonces me van a quedar Newton metro arriba, dividido entre
5 por 10 a la menos 2. Bueno, y aquí me van a dar estos coulombs. Y entonces 45, muchachos, entre 5 por 10 a la menos 2, ¿a qué es igual? Bueno, 45 entre 5 son 9. Y ese 10 a la menos 2 que tengo en el denominador, cuando pasa al numerador, se convierte en 10 a la 2. Y aquí me quedan Newton metro entre Coulomb, que esto es Newton metro, dijimos que era Joules, entre Coulomb, y esto también son volts. Y entonces mi potencial eléctrico en este punto va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? 900, profe. Gracias. 9 por 10 a la 2, efectivamente son 900 volts. Joules por Coulomb o volts. Y de esta manera ya determiné este potencial eléctrico a una distancia de 5 centímetros de la carga. Y este mismo potencial va a estar aquí, y va a estar aquí, y va a estar aquí, y va a estar aquí. En todos estos puntos el potencial va a valer lo mismo. Por eso esta línea que está trazada aquí se llama una línea equipotencial. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Vamos. No, profe. No. Bien, gracias. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a regresar a la lámina y vamos a ver, ya que entendimos eso, vamos a ver que el potencial eléctrico también me dice que es el trabajo realizado. Tenemos aquí la W de trabajo, con el curso de física 2, acuérdense que el trabajo se simbolizaba con la letra W, que significaba work en inglés. Dice que es el trabajo realizado por unidad de carga en contra de las fuerzas eléctricas para transportar una carga positiva desde el infinito hasta un punto determinado. Es una definición que, bueno, como definición me sirve porque pues así está definido, pero que me dice muy poco realmente. Entonces, lo que sí puedo identificar es que es el trabajo realizado por unidad de carga. Entonces, si recuerdan, cuando definimos la energía potencial, decíamos que era el trabajo para traer una carga desde el infinito hasta un punto cercano. Y si yo divido el trabajo entre la unidad de carga, pues obtengo lo que es el potencial. Simplemente me da esta relación, esa definición. Trabajo entre carga me da potencial eléctrico. Y entonces, eso es lo único que me dice la definición. Pero hay un punto importante aquí, en esta misma lámina, que me dice que el trabajo puede ser positivo, que el potencial eléctrico puede ser positivo, y eso sí es debido a una carga positiva. O que el potencial eléctrico puede ser negativo si es debido a una carga negativa. ¿Qué me dice eso, muchachos? Que a partir de ahora, y solamente en este concepto que es potencial eléctrico, el signo de la carga sí interviene. Es decir, ahora sí voy a poner el signo que le corresponda a cada carga para poder calcular su potencial eléctrico. En los demás conceptos no habíamos usado el signo de la carga, es decir, ni en fuerza, ni en campo eléctrico, ni en energía potencial eléctrica habíamos usado el signo de la carga. Ahora, en este caso, como es un escalar, este campo eléctrico, sí vamos a manejar su signo, porque el potencial eléctrico que genera una carga positiva será positivo, el potencial que genera una carga negativa será negativo, y eso será debido a la naturaleza de su carga, de si es positiva o es negativa. Entonces, ya para concluir esta parte, muchachos, voy a ver que si yo quisiera calcular el potencial eléctrico a una distancia diferente, por ejemplo, voy a calcular a esta distancia que voy a llamar R2, para distinguirla de la primera, que voy a ponerle aquí el subíndice 1. Entonces, quiero determinar ahora la distancia a esta carga. Voy a decir que esta distancia R2 sea igual a 10 centímetros, por ejemplo. Y entonces me interesa determinar el potencial eléctrico a una distancia de 10 centímetros de la carga, pues entonces voy a hacer
el cálculo necesario para determinar ese potencial eléctrico a esa distancia. Voy de nuevo a aplicar mi expresión para calcular el campo eléctrico, multiplicando mi constante del medio, que es la constante K, por la intensidad de la carga dividido entre la distancia, pero ahora es una distancia diferente, es una distancia 2. Pues aquí voy a ajustar, aquí debe ser una distancia 1. Y entonces, al hacer eso, pues voy a hacer otra vez este mismo desarrollo, multiplicando 9 por 10 a la 9. Voy a obviar las unidades para obviar el tiempo, multiplicado por la magnitud de mi carga, 10 a la menos 9 coulombs, dividido entre la distancia que separa las cargas. Ahora la distancia ya no es 5 centímetros, sino son 10 centímetros, y entonces lo expreso en metros como 10 por 10 a la menos 2. Y entonces veo que al hacer esta operación, pues me queda finalmente aquí 9 por 5, 45. Y dividido entre 10 por 10 a la menos 2, que es prácticamente 0.1. Entonces, ¿alguien me dice cuál es el resultado de eso? 450. 450, sí, gracias. Es dividir 45 entre 0.1, 450 volts. Y entonces veo que, pregunto muchachos, ¿cuál es la relación entonces entre estos dos valores? Que mientras mayor sea la distancia en la que se aleje, menor es el voltaje. Así es. Aquí no vamos a hablar de voltaje, vamos a referirnos a potencial eléctrico. El voltaje es un concepto similar, pero diferente, válgame la redundancia. Vamos a hablarnos en física, en este punto vamos a hablar de potencial eléctrico, por favor. Gracias, está bien, pero vamos a hablar de potencial eléctrico. Entonces, efectivamente, a medida que se hace más grande la distancia, pues el potencial eléctrico disminuye. O sea, a medida que esté más lejos el punto donde yo esté evaluando el potencial eléctrico, pues va a ser más pequeño, hasta que si se hace muy grande, pues este potencial eléctrico va prácticamente a desaparecer. Entonces, esa es la relación. Y si vemos una relación lineal, porque cuando estaba a 5 centímetros valía 900, cuando se duplicó la distancia, el potencial eléctrico vale la mitad, y así sucesivamente, a medida que se vaya alejando, ese potencial eléctrico se va a ir reduciendo. Entonces, pues ya vi cómo puedo determinar la relación, bueno, el valor del potencial eléctrico en cierta distancia. Y entonces, si yo midiera, muchachos, o calculara el potencial eléctrico en diversos puntos que están a la misma distancia de esa carga, como por ejemplo, o pues vería que siempre, en todos estos puntos que están a la misma distancia de la carga, voy a obtener un mismo potencial, en este caso de 450 volts. Y nuevamente repito, por eso esta línea se llama una línea equipotencial, porque todos sus puntos están al mismo potencial que está generado por esta carga que está colocada en esta posición. Entonces, tengo realmente aquí dos líneas equipotenciales que están formadas por los puntos que están todas al mismo potencial. Y entonces ya de esa manera puedo determinar la relación entre cómo varía el potencial eléctrico dependiendo de cómo varía la distancia con respecto a la carga que genera ese potencial. ¿Qué me dice físicamente esto, muchachos? Bueno, me dice que si yo tengo una carga eléctrica, un cuerpo cargado, y a cierta distancia hay un potencial eléctrico, es decir, hay una cierta posibilidad de que este cuerpo interactúe con que yo coloque aquí a cierta distancia, y que se generen entre ellos unas fuerzas, que se genere una energía potencial con ese cuerpo que yo coloco en este punto, y pues que haya una posibilidad de que interactúen, de que se influencien mutuamente estos dos cuerpos cargados eléctricamente. Si este cuerpo se encuentra a una distancia mayor, pues sigue existiendo esa posibilidad de influenciar ese cuerpo, pero
pues a medida que se encuentre más lejos, el efecto seguramente será menor. Habrá una menor fuerza, habrá una menor energía potencial. Entonces, eso es lo que significa el potencial eléctrico, muchachos, que es una posibilidad de influenciar a otro cuerpo cargado eléctricamente que se coloque en cualquier punto del espacio en su proximidad de este cuerpo cargado. Más o menos así lo podemos visualizar ya de manera física, cómo es, qué quiere decir todo esto que estamos viendo. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. No, profe. Bien, estamos casi a terminar esta sesión. Les recuerdo, tenemos otra sesión de 40 minutos al fin de esta para continuar trabajando con un par de ejercicios de este mismo tema. Y les recuerdo también, no se les olvide registrar su asistencia cuando terminen estas sesiones. Va a estar activa ya el formulario para que registren su asistencia. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, lo que sigue es que vamos a realizar otro ejercicio más para tratar de asentar esto y ver el concepto de diferencia de potencial. Entonces, si no hay más comentarios, muchachos, nada más estamos esperando a que se acabe de consumir el tiempo de esta sesión. Nos quedan unos segunditos. Y entonces nos reconectamos en un par de minutos, muchachos, para seguir con este tema de potencial